con toda la información. Ya pasan de las 2:30 de la tarde, 2 de la tarde con 32 minutos, tiempo del centro de México. Le agradezco muchísimo al doctor Alejandro Dieck Assad, economista, consultor independiente de organizaciones públicas y privadas, que esté con nosotros esta tarde. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Gregorio, buenas tardes, muy bien, ¿usted? ¿Tú qué tal? Bien, a todo dar, pues aquí con mucha información, ya nos estás acompañando, lo sabemos desde hace rato, y pues el día de hoy, a ver, la Así información, es. en cómo va fluyendo, ¿verdad? Tú y yo nos enteramos al mismo tiempo de esta resolución a la que llega, pues sí, la Corte de Apelaciones, una Corte Federal de Apelaciones que ha restablecido este jueves los aranceles de Donald Trump. Apenas horas después, a menos de un día, de que un tribunal, el Tribunal de Comercio, había dictaminado que Donald Trump se había excedido en su autoridad al manejar estos aranceles contra México y otros países, Alejandro. Así es. Lo que pasó fundamentalmente fue que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le pide a un tribunal de circuito de apelación que de alguna manera invalide o le ponga una pausa a esta solicitud de demanda que la hicieron no solo 12 estados de la Unión Americana, sino también un grupo de empresas, mientras no haya una resolución definitiva. Entonces, ese es un poquito lo que está pasando. Ahora, ¿qué dice el Tribunal de Circuito? Le dio a los demandantes hasta el 5 de junio para esgrimir de manera mucho más profunda los argumentos bajo los cuales de alguna manera establecen su petición. Y obviamente también dio un plazo del 9 de junio a más tardar para que tengan una resolución. Si no hay de alguna manera ahí alguna solución, ya sea a favor o en contra, el tema se iría directamente a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Y en el caso específico de México, entonces, estas medidas arancelarias de Donald Trump, ¿qué efecto tienen? Es decir, ayer pues había una instancia que había dicho que pues frenaría la aplicación de estos aranceles. Hoy se reimponen estos aranceles, así lo vemos en los encabezados de los diferentes servicios informativos. Pero para efectos prácticos, Alejandro, ¿esto qué significa? ¿En dónde sí, en dónde no se están aplicando aranceles, a qué mercancías, a qué productos? Porque también estaba lo del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, y había lógicamente una limitante para que pudieran entrar en efecto esos aranceles, ¿verdad? Sí, es correcto. En el supuesto caso que esta demanda perdure y se mantenga, básicamente se estarían de alguna manera eliminando los aranceles que fueron de índole general. Para el caso de México, escucha bien, no se aplica ni para el aluminio, ni para el acero, ni para las autopartes, ni para los automóviles. Para eso no. Obviamente ni a las cervezas de lata. Se aplicaría solamente a los aranceles que se estipularon de índole general, que en el caso de México fue todo lo que esté fuera del Tratado de Libre Comercio. Recordarás que tienen un impuesto del 25%. Eso sería lo único que de alguna manera aplicaría en dado caso que esta resolución al final del proceso de las instancias se mantenga como están solicitando, como ya dije, algunos estados de la Unión Americana, al igual que un grupo de empresas interesadas en ello. Decía Marcelo Ebrard, secretario de Economía del Gobierno Federal, que es casi un 90% de las exportaciones de México a Estados Unidos no pagan aranceles. ¿Es correcta esta apreciación, este porcentaje? Me- yo he escuchado ahí datos que van desde el 52 hasta lo que tú atinadamente dices, comenta el secretario, ¿no? Yo creo que es una estadística que no necesariamente se tiene disponible y son básicamente estimaciones. A mí se me haría muy respetuosamente, muy aventurado hablar de esa cantidad que dijo el secretario, de más del 90%, porque pues, si así fuera realmente habría que tomar en cuenta esa cantidad por restarle fundamentalmente todas las piezas digo, todos los automóviles, las autopartes que también están sujetas de alguna manera al impuesto y todo el aluminio y el acero que exportamos, ¿no? Entonces, realmente no sé cuál es la base que toma el secretario para comentar esa, Este esa cifra, porcentaje. esa estadística. Yo la verdad no tengo elementos ni para refutarla ni tampoco para probarla, ¿no? Ahora, pues todo esto, pues cómo nos ha traído Donald Trump, ¿verdad? Pues comenzó el 20 de enero su segundo mandato.
después del periodo de 4 años en donde él no fue presidente. Y pues así ha pasado ya todo febrero, marzo, abril, mayo, Alejandro, en donde pues ha sido un vaivén, ¿verdad? De dichos, de declaraciones, de medidas y también de contradicciones. Y todo esto pues genera un ambiente, ¿verdad? Un ambiente de desconfianza. Yo decía que allá los inversionistas en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, pues ya estaban esperando que aventara Donald Trump algo, ¿no? Porque decías, oye, alguna información que moviera los precios de las acciones y se prestaba mucho pues para especular, porque sabías que el día siguiente iba a decir lo contrario y entonces se iba a recuperar, ¿no? Los precios de las acciones. Es correcto, yo creo que uno de los mayores daños que ha generado toda esta situación es la incertidumbre que genera, como bien dices tú, los titubeos o los cambios de opinión. Un día digo una cosa, el día siguiente digo otra, y eso evidentemente es veneno puro para las empresas. ¿Por qué? Porque no te deja de alguna manera planear adecuadamente. Tú sabes, las inversiones de las empresas toman tiempo, tienen un tiempo determinado y obviamente requieren un ambiente de negocios estable. Eso es lo que no hemos tenido, como bien dices tú, a partir de que el presidente Trump tomó posesión. Y como que también lo que dices es correcto, como que le gusta dominar la agenda y dominar la agenda es hacer una declaración de alguna manera muy agresiva y el día siguiente decir lo contrario o decir que hace una pausa. Todo ese tipo de ambiente lo único que está haciendo es retrayendo un poco la inversión. E incluso algunos consumidores también, algunos pausan su consumo, otros lo adelantan precisamente para evitar un poquito el arancel y medidas como la que se anunció, digamos, por el juzgado este de Nueva York, pues imagínate el caso, por ejemplo, del Reino Unido, que ya había negociado un tratado de libre comercio con Estados Unidos con una tarifa del 10%, viene esta resolución y echa abajo eso, pues ¿en qué posición va a quedar el gobierno del Reino Unido al respecto? Y son cosas que de alguna manera están afectando significativamente el proceso de toma de decisiones de todos los agentes económicos, no solo empresas, sino también particulares. ¿Tú ves algún riesgo en que se materialice todo este tema de aranceles y o propiamente refiriéndonos a un comentario que surge por parte de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México? Señalan que la economía enfrentaría una contracción si se materializan riesgos de aranceles, los aranceles de Donald Trump, Alejandro. Yo creo que sí, hay un riesgo muy importante, pero la gran pregunta es, ¿qué porcentaje de arancel se estaría pagando? ¿En qué productos y por cuál duración? Son Ya. cosas fundamentales que hoy por hoy no tenemos claridad en ninguna de las tres. Como tú bien dices, de repente nos dices que va a ser un porcentaje y luego nos lo quitas, y de repente nos dices que por un mes y luego una pausa. Entonces, hay demasiada incertidumbre desde mi punto de vista hoy para hacer una predicción, pues lo más acercado a la realidad de lo que pudiera afectar. Pero por supuesto que ya nos está afectando en México en muchos aspectos, y yo estoy seguro que si veíamos a las exportaciones como el principal motor de la actividad económica que venía dándole celeridad y crecimiento a la economía, hoy de alguna manera ese motor se empieza a apagar y fundamentalmente lo que significa es que de los motores que pueden impulsar el crecimiento, pues este sería el otro que se estaría apagando. El consumo se está desacelerando, la inversión de igual manera y el único motor que eran las exportaciones, de alguna manera tenemos el riesgo de que también se apague o Claro. incluso que haya una contracción en esa actividad. Y por último, algún comentario de toda esta, pues sí, de estas medidas que ha venido emprendiendo Donald Trump y lógicamente pues tiene la contraparte, ¿no? Por ejemplo, contra la Universidad de Harvard, contra el tema de los estudiantes extranjeros, digo aquí en nuestra región, en Monterrey, en México, país que pues volteas a ver Estados Unidos un poco en tema de aspiración, de prepararte mejor para regresar a nuestro país, aportar más. Pero pues yo veo ahorita ya muchos comentarios de jóvenes que están visualizando ya otras opciones ante esta misma incertidumbre. Me refiero a buscar oportunidades para estudiar en Europa o incluso en el continente asiático, específicamente en China, Alejandro. Sí, sin duda, yo creo que ese tipo de presión que está ejerciendo el presidente, pues no es nada bueno precisamente para la gran cantidad de estudiantes extranjeros que llegan a los Estados Unidos y que muchos de ellos se quedan a trabajar allá y que son una fuente muy importante de innovación, de creatividad, de mente fértil, precisamente porque tú sabes, para entrar a una universidad, a estudiar un posgrado en una universidad de los Estados Unidos, no cualquier persona entra.
y cuando entran, sobre todo las grandes universidades, las que tienen mucho más prestigio, como es por supuesto la Universidad de Harvard, pues son mucho más, vamos, significativos los puntos o los obstáculos que le ponen a los estudiantes para que tú Sí, puedas entrar ahí a una de las mejores universidades de Estados Unidos a estudiar, pues necesitas ser un estudiante sobresaliente o haber aportado algo a lo largo de tu historia académica o profesional. Y eso realmente se está limitando con esto, lo que de alguna manera tarde o temprano va a influir negativamente en ese proceso de liderazgo tecnológico que los Estados Unidos por muchos años han mantenido. Y obviamente una de las grandes virtudes que tienen los Estados Unidos como país, sin duda, y que creo que hoy por hoy lamentablemente ningún otro país lo puede igualar, es la calidad de sus universidades, particularmente claro. los programas de posgrado. Te mando un fuerte abrazo, Alejandro. Gracias por pues Igualmente, Gregorio, clarificarnos un muchas poco el gracias a ti, un panorama. saludo a todos tus radioescuchas. Gracias, gracias como siempre. Que estés Atinadas bien. explicaciones y comentarios con el doctor Alejandro Dieck, economista, consejero independiente de organizaciones públicas y privadas. Saludos, Alejandro.